Buenos días chicos, entonces en el día de hoy vamos a trabajar lo correspondiente a los ácidos y los cálculos de acidez. Entonces como primera medida hay que tener en cuenta que los ácidos son especies químicas que aportan hidrogeniones en solución acuosa. Entonces ello significa que la reacción que ellos sufren al contacto con el agua es una reacción que se denomina reacción de disociación. ¿Qué significa ello? Disociación es que cuando entra en interacción con el agua se forman iones que, recordemos, son especies químicas que facilitan la conducción de la electricidad y son de naturaleza positiva y o negativa. Entonces los iones son los responsables de la naturaleza electrolítica de las soluciones. Entonces, volviendo a los ácidos, entonces los ácidos se pueden clasificar de acuerdo a esta explicación en dos grupos: los ácidos fuertes y los ácidos débiles. ¿Cuál es la diferencia entre un ácido fuerte y un ácido débil? Entonces vamos a hablar primero de los ácidos fuertes. Los ácidos fuertes son aquellos que sufren en una reacción de disociación, se encuentran 100% disociados. Es decir, que se forman los iones de una forma completa. O sea, usted ya no va a encontrar los compuestos en forma molecular, sino en forma iónica. Entonces, por ejemplo, tenemos al ácido clorhídrico, que es un ácido que se encuentra presente en el jugo gástrico, hablando de los sistemas biológicos, y es el responsable, por ejemplo, de la degradación o desnaturalización de las proteínas en este órgano tan importante. Entonces, el ácido clorhídrico es un ácido fuerte. Veamos su reacción de disociación. Cuando el ácido clorhídrico se disuelve en el agua, entonces se generan el ion hidrogenión o protón hidratado más el ion cloruro, que en la forma que lo vemos acá es en la forma que se encuentra en solución acuosa. En esta forma molecular ya no se encuentra, por lo cual se considera que están 100% disociados. Y hablando en términos del equilibrio químico, este ácido, su constante de acidez tiende a ser infinita. ¿Por qué? Porque la cantidad de este ácido clorhídrico es cero. Por lo tanto, entonces todo este ácido clorhídrico se encuentra disociado en su totalidad. ¿Qué otros ácidos se encuentran dentro de esta clasificación de los ácidos fuertes? Entonces tenemos el ácido clorhídrico, el ácido bromhídrico, el ácido yodhídrico, el ácido sulfúrico en su primera disociación. Entonces acá hay que identificar que el ácido sulfúrico es un ácido diprótico, es decir, es un ácido que tiene dos hidrógenos que son ionizables. El ácido perclórico, el ácido nítrico, básicamente. Entonces estos ácidos son los considerados fuertes. Y en estos ácidos hay que considerar la siguiente situación: que la concentración del ácido en términos de molaridad va a corresponder a la concentración de los iones que se generan en la
disociación. Entonces, si por ejemplo tenemos una muestra de ácido clorhídrico cuya concentración molar es 0.1, quiere decir que en la reacción de disociación ocurre lo siguiente. Ocurre que el ácido clorhídrico, cuando entra en interacción con el agua, entonces se generan los hidrogeniones y el ion cloruro. Y la acidez, aquí que es 0.1 en concentración molar de ácido clorhídrico, aquí va a ser 0.1 molar y aquí 0.1 molar. Y en el tiempo este ácido va a estar representado como hidrogeniones y ion cloruro. Y la concentración del ácido clorhídrico como tal va a ser 0. Por lo tanto, podemos establecer lo siguiente, que la concentración del ácido clorhídrico es igual a la concentración de los hidrogeniones y va a ser igual a la concentración del cloruro. Esto es importante mencionarlo porque va a facilitar mucho los cálculos de la acidez de una especie química y posteriormente en el cálculo del pH. Entonces, los ácidos fuertes tienen esta particularidad, que la concentración de la especie llamada ácido clorhídrico va a ser igual a la concentración de hidrogeniones y el ion cloruro. Ahora, en contraparte, los ácidos débiles tienen una particularidad bastante importante, que solamente están parcialmente disociados, es decir, que de las moléculas que se encuentran presentes de un ácido débil, solamente algunas de estas moléculas se van a disociar en solución acuosa. Por eso se llaman ácidos débiles. Entonces, estos ácidos débiles en genérico hacen parte de una clasificación que se denominan los electrolitos débiles. Entonces, en un ácido hipotético HA, cuando sufre una disociación en presencia de agua, parcialmente, entonces, ¿qué ocurre acá? En el ácido clorhídrico colocamos la flecha en el sentido hacia la derecha. Aquí usamos la flecha en doble sentido, porque aquí se genera un sistema en equilibrio químico, es decir, que la reacción se puede reversar. Entonces, aquí se disocia en hidrogeniones y en el anión correspondiente. Y aquí la constante de acidez para cualquier ácido débil se va a encontrar su valor entre 0 y 1. De tal manera que usted va a encontrar en algunas tablas de algunos libros de química general y de química analítica los valores de constante de acidez para ácidos débiles, ya sea en la primera disociación para algunos ácidos que son monopróticos y los diferentes valores de constantes de equilibrio para los ácidos que son dipróticos y politrópicos, es decir, que tienen más de un hidrogenión presente. Entonces, ¿cómo es el tratamiento para un ácido de esta naturaleza? Ya no podemos deducir que la constante de acidez, que la concentración del ácido va a ser igual a la concentración de hidrogeniones o que va a ser igual a la concentración del anión. No, esta aseveración no corresponde, porque como se dijo al principio, estos ácidos son parcialmente disociados. Entonces, ¿cómo es el tratamiento para este tipo de especies químicas? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que estos ácidos presentan una constante de acidez. Entonces, en un ejemplo hipotético vamos a declarar lo siguiente. Entonces, en un ejemplo, determinar el valor de la concentración de hidrogeniones para un ácido HA si este está en una concentración
0.1 molar y la constante de acidez va a ser igual a 1.8 por 10 a la menos 5. Entonces hay que tener algo muy claro, es que los ácidos débiles siempre en las diferentes situaciones que se presentan se va a presentar el valor de la constante de acidez. Entonces es importante que los estudiantes de química en el nivel universitario y al nivel básico identifiquen que es claro que un ácido débil es aquel que está parciado disocialmente y además se presenta su constante de acidez. Entonces en este ejemplo hipotético hay que plantear la ecuación química de disociación. Entonces tenemos nuestro ácido débil HA en presencia de agua. Entonces sufre la siguiente reacción: hidrogeniones más el anión correspondiente. Entonces es lo siguiente. Entonces primero vamos a conocer el estado inicial. ¿Cuál es el estado inicial? El que corresponde a la concentración inicial del ácido, que en este caso es 0.1. De agua no lo tenemos en cuenta porque el agua primero, recordemos que en los equilibrios los sólidos y los líquidos puros van a estar en una cantidad constante. Por lo tanto, ellos no se tienen en cuenta en la expresión de la constante de equilibrio. De esta especie hidrogenión no tenemos y del anión correspondiente tampoco tenemos una cantidad. Cuando se lleva a cabo el estado de reacción en el equilibrio, entonces yo no conozco la cantidad de ácido que se ha disociado en el proceso. Entonces yo lo voy a denominar como X y la cantidad de hidrogenión y el anión correspondiente también va a corresponder a X por la estequiometría de reacción, que en este caso es 1 a 1. Y en el equilibrio, ¿qué va a pasar? En el estado de equilibrio, que esta cantidad de ácido 0.1 menos X, o sea, la cantidad desconocida de ácido que se ha disociado, o sea, la cantidad de ácido HA que quedó en el equilibrio. De hidrogeniones, X, porque no conozco la cantidad, la concentración molar de hidrogeniones que se ha producido, y del anión correspondiente. Entonces, teniendo en cuenta este panorama, planteamos la expresión de la constante de acidez para este ácido HA. Entonces, constante de acidez igual. Recordemos que la expresión de la constante de acidez corresponde a la multiplicación de los productos elevado al coeficiente estequiométrico sobre la multiplicación de los reactivos y cada una de las especies de los reactivos que interviene elevado al coeficiente estequiométrico. Por lo tanto, entonces tenemos que la constante de acidez va a ser igual a la concentración de hidrogeniones por la concentración del anión sobre la concentración del ácido. Recordemos que anteriormente se había expresado que el agua se encuentra en una cantidad constante, por ello no se tiene en cuenta la expresión de la constante de equilibrio. Entonces, tenemos que la constante de acidez se expresa de esta forma. Acá obviamente el valor numérico del valor de la constante es 1.8 por 10 a la menos 5, como lo habíamos mencionado anteriormente. Entonces, la expresión de la constante de equilibrio reemplazando va a quedar de la siguiente manera. Entonces, numéricamente 1.8 por 10 a la menos 5, que corresponde al valor de la constante de acidez, igual a hidrogeniones, que va a ser igual a X, por el anión correspondiente, que va a ser igual a X, sobre 0.1 menos X, que es la cantidad de ácido que queda tras el equilibrio. O reorganizando la expresión va a quedar de esta forma: X cuadrado
más 1.8 por 10 a la menos 5x menos 1.8 por 10 a la menos 6 igual a 0. Esta expresión que se obtiene acá en esta expresión que estoy subrayando, que estoy encerrando, entonces es una ecuación de segundo grado con una incógnita. Muy trabajada en los grados de bachillerato, en los grados noveno, básicamente. Entonces, recordemos que la expresión de la ecuación de segundo grado es x igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 veces a por c sobre 2 veces a. Entonces, con esta expresión, usted puede determinar la concentración de hidrogeniones de un ácido débil. Entonces, si volvemos a la expresión anterior, x al cuadrado más 1.8 por 10 a la menos 5x menos 1.8 por 10 a la menos 6 igual a 0, teniendo en cuenta que esta expresión proviene de la multiplicación de 1.8 por 10 a la menos 5 por 0.1. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a reemplazar. Entonces, eso tiene que ver con la parte numérica de cada una de las expresiones algebraicas que resultó de la expresión de la constante de equilibrio. Por lo tanto, entonces, A es igual a 1, B igual a 1.8 por 10 a la menos 5 y C menos 1.8 por 10 a la menos 6. Por ende, entonces podemos reemplazar en la expresión de la ecuación de segundo grado. ¿Por qué? Porque esta expresión algebraica tiene la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0, que es la que se usa para la expresión de ecuaciones de segundo grado. Entonces, reemplazando, tenemos lo siguiente. Entonces, x es igual a menos 1.8 por 10 a la menos 5 más menos raíz cuadrada de 1.8 por 10 a la menos 5 elevado al cuadrado menos 4 veces 1 por menos 1.8 por 10 a la menos 6 sobre 2 veces a, o sea, 2 por 1. X es igual menos 1.8 por 10 a la menos 5 más menos raíz cuadrada de lo que tenemos adentro del radical. Si hacemos las operaciones correspondientes, 1.8 por 10 a la menos 5, si lo elevamos al cuadrado, nos va a quedar 3.24 por 10 a la menos 10, aquí aplicamos ley de signos, menos por menos más, 4 veces 1.8 por 10 a la menos 6. Entonces, 1.8 por 10 a la menos 6 por 4 nos va a quedar igual a 7.2 por 10 a la menos 6 sobre 2. X es igual a, entonces, menos
1.8 por 10 a la menos 5 más menos raíz cuadrada de lo que tenemos adentro del radical. Entonces 7.2 por 10 a la menos 6 más 3.24 por 10 a la menos 10. Y esto nos da 7.2 por 10 a la menos 6 sobre 2. Y x es igual a esta expresión. Pero recordemos que en una expresión cuadrática nos pueden salir dos o más respuestas. En este caso, cuando se aplica la ecuación de segundo grado, nos van a dar dos valores de x. Entonces vamos a ver los valores correspondientes. x1, entonces, va a ser igual a 1.8 por 10 a la menos 5 más lo que nos dé en la raíz. Es decir, le sacamos la raíz cuadrada a la expresión y nos da 2.68 por 10 a la menos 3 sobre 2. Entonces, el x1 va a quedar igual a menos 1.8 por 10 a la menos 5 más 2.68 por 10 a la menos 3 sobre 2. Y este valor nos va a quedar igual a menos 1.8 por 10 a la menos 3 más 2.68 por 10 por 10, 1.8 por 10 a la menos 5 más 2.68 por 10 a la menos 3. Y este valor dividido en 2. Entonces nos da 1.33 por 10 a la menos 3 molar. Si hallamos el x2, entonces nos va a quedar igual a menos 1.8 por 10 a la menos 5 menos 2.68 por 10 a la menos 3 sobre 2. Y este valor va a corresponder a menos 1.8 por 10 a la menos 5 menos 2.68 por 10 a la menos 3, y esto dividido en 2 nos va a quedar igual a menos 1.35 por 10 a la menos 3, y esta solución se descarta debido a que no pueden haber concentraciones negativas, porque ello no existe. Por lo tanto, entonces el valor de la acidez, o sea, la concentración de hidrogeniones, va a ser igual, va a ser igual a 1.33 por 10 a la menos 3 molar. Bien, este es el método que se denomina método de aproximaciones sucesivas. ¿Sí? Entonces, ese es el método un poco más extenso. No obstante, hay un método mucho más llevadero, mucho más corto. Entonces, es en resumidas cuentas, concentración de hidrogeniones igual a la raíz cuadrada de la constante de acidez por 10 a la menos 5 por la concentración del ácido. Entonces, si hacemos esta operación, entonces la raíz cuadrada de 1.8 por 10 a la menos 5 por 0.1. Y la respuesta que se obtiene de concentración
de hidrogeniones es 1.34 por 10 a la menos 3 molar. Si vemos en los dos métodos, las respuestas son casi similares, solamente en las décimas no coincide, pero si lo manejamos con solamente la primera cifra decimal, en los dos nos va a dar 1.3 por 10 a la menos 3 molar. Esto es para la parte de los ácidos. Para las bases, el tratamiento es un poco diferente, porque las bases, de acuerdo a la teoría de Arrhenius, son aquellas especies que aportan hidroxilos en una solución acuosa. Entonces, las bases también se clasifican en dos grupos. Las bases que son fuertes, en este caso que también están 100% disociadas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando están 100% disociadas, en agua ocurre lo siguiente. Entonces el hidróxido de sodio, que es la base más conocida porque hace parte de la composición mayoritaria de los destapadores de cañerías, entonces es un ejemplo de base fuerte. Se disocia en el ion sodio y el ion hidroxilo, que es nuestra especie en cuestión. Si tenemos el hidróxido de sodio en una concentración 0.1 molar, por lo tanto, todo el hidróxido de sodio se va a disociar, de tal manera que el hidróxido como tal, como molécula, la concentración va a ser 0. Y 0.1 molar va a ser la concentración del ion sodio y 0.1 molar la concentración del hidroxilo. Esto debido a la estequiometría de la reacción, que va a ser 1 a 1 fundamentalmente. Por lo tanto, en las bases la concentración de la base va a ser igual a la concentración del ion sodio en este caso y va a ser igual a la concentración del ion hidroxilo. De tal manera que va a sufrir el mismo tratamiento que con los ácidos fuertes, pero la diferencia es que la concentración ya no van a ser hidrogeniones, sino hidroxilos. Bien, también en contraparte tenemos las especies denominadas bases débiles. Y en ello, entonces, también son aquellas especies que están parcialmente disociadas, es decir, que solamente una parte de la molécula de la base, solamente una parte se va a disociar, el resto de la molécula va a quedar tal cual como está. Entonces, dentro de las bases débiles tenemos, por ejemplo, los compuestos llamados aminas y fundamentalmente el amoníaco. Y en ellos también hay que identificar y ser muy claro en que hay que tener presente el valor de la constante de equilibrio, que en este caso se va a llamar constante de basicidad o K sub B. Bien, entonces en otro ejemplo a plantear, entonces tenemos una base como el amoníaco en una concentración 0.1 molar y se sabe que la constante de basicidad es igual a 1.8 por 10 a la menos 5. Es importante mencionar que el amoníaco es uno de los componentes de los limpiahornos. Entonces, las bases se encuentran habitualmente en muchos productos de limpieza. Es importante que acá se tenga en cuenta el equilibrio. Entonces, lo mismo, el amoníaco interactuando con el agua. Entonces aquí el producto queda como ion amonio más
el hidroxilo que se libera. Este es el que se le va a determinar la concentración. Y se realiza el mismo tratamiento con respecto a los ácidos débiles. La diferencia es que usted determina hidroxilos. La concentración de la base, entonces el estado inicial, entonces 0.1 de agua. Recordemos que el agua siempre va a estar presente en una cantidad constante, por lo que es un líquido, entonces no se tiene en cuenta en el cálculo. Es importante que acá no tenemos nada de ion amonio y el ion hidroxilo. En la reacción, entonces, X y aquí X y X por la estequiometría de la reacción. En el equilibrio, entonces la cantidad que tenemos de amoníaco va a ser igual a 0.1 menos X, X y X. La expresión de la constante de basicidad, entonces, va a quedar de la siguiente forma. Constante de basicidad, productos, recordemos. En este caso ion amonio por el ion hidroxilo sobre el amoníaco. Bien, entonces reemplazando, entonces 1.8 por 10 a la menos 5 igual. Concentración del ion amonio X, del hidroxilo X y del amoníaco 0.1 menos X. Acá es importante mencionar que vamos a hacer el paso a paso de cómo llegar a la expresión de segundo grado. Entonces, 1.8 por 10 a la menos 5, factor de 0.1 menos X, igual a X al cuadrado. Realizando las operaciones, 1.8 por 10 a la menos 6, menos 1.8 por 10 a la menos 5, X igual a X al cuadrado. Reorganizando la expresión queda de la siguiente manera. Entonces, X al cuadrado más 1.8 por 10 a la menos 5X menos 1.8 por 10 a la menos 6 igual a 0. Y también es una expresión de segundo grado con una incógnita. Es una ecuación de segundo grado. Y recordemos la expresión de segundo grado. X es igual, entonces acá menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 veces a por c sobre 2 veces a. Y recordemos que a es igual a 1, b igual a 1.8 por 10 a la menos 5 y c menos 1.8 por 10 a la menos 6 igual a 0. Entonces, reemplazando, queda de la siguiente manera. Menos 1.8 por 10 a la menos 5 más menos la raíz cuadrada de 1.8 por 10 a la menos 5 elevado al cuadrado menos 4 veces 1 por 1.8 por 10 a la menos 6, todo esto dentro de la expresión de radical, sobre 2 veces 1. Realizando las operaciones, entonces X es igual a menos 1.8 por 10 a la menos 5 más menos la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de 1.8 por 10 a la menos 5 elevado al cuadrado. Entonces 1.8 por 10 a la menos 5 elevado al cuadrado nos va a dar igual a 3.24 por 10 a la menos 10
Menos por menos da más, entonces 4 veces 1.8 por 10 a la menos 6. Y esto nos da 7.2 por 10 a la menos 6 sobre 2. Y el valor de x es igual a 1 menos 1.8 más menos lo que tenemos adentro del radical. 7.2 por 10 a la menos 6 más 3.24 por 10 a la menos 10, entonces nos da 7.2 por 10 a la menos 6 y a ello le sacamos la raíz cuadrada, es decir, 2.68 por 10 a la menos 3 sobre 2. Y el valor de x1 va a ser igual a menos 1.8 más 2.68 por 10 a la menos 3 sobre 2. Y el valor de este x1 va a ser igual a 1.8 por 10 a la menos 5 dividido en 2, entonces nos da todo 1.33 por 10 a la menos 3. Acá me disculpo que aquí es por 10 a la menos 5 y acá también, entonces ello para tener en cuenta a la hora de sus cálculos. Y esta es la concentración de hidroxilos y es igual a la concentración del ion amonio. Entonces 1.33 por 10 a la menos 3 molar. Si lo hacemos por el método abreviado, entonces los hidroxilos nos van a quedar iguales a la raíz cuadrada de la constante de basicidad, 1.8 por 10 a la menos 5 por 0.1. Y por lo tanto nos va a dar 1.34 por 10 a la menos 3 molar. Y fíjense ustedes que los valores son similares. Entonces este es el tratamiento que se lleva a cabo para la concentración de hidrogenados y de hidroxilos para ácidos y bases débiles. Sin embargo, no es apropiado hablar de concentración porque muchas personas no van a entender estos conceptos comercialmente. Para ello, hace algunos años, Sorensen, para abreviar, para simplificar un poco más las cosas, estableció la escala del pH. Y el pH es una expresión, es la medida de la acidez y o basicidad de una solución. Y es importante porque el valor del pH me puede determinar el tipo de especie química de la cual estemos hablando. Entonces, en una recta numérica podemos expresar esta situación. Los valores de pH van a tender siempre a ser de 0 a 14, a tomarlo. Y 7 como valor intermedio. Entonces, si tenemos una especie química que tiene un pH entre 0 y 7, se refiere a un ácido, y si está entre 7 y 14, es una base. El 7 es lo que se denomina el pH neutro. Entonces, eso hay que ser muy claros. Entonces, es lo que se denomina la neutralidad. Para los ácidos, por ejemplo, en algunos productos comerciales, por ejemplo, un pH de 1 para el jugo gástrico, que es el
el jugo que digiere los alimentos en el estómago tiene un valor de pH 1, un valor entre 2 y 3 para el vinagre, también para el zumo de limón. Por ejemplo, en valor de más o menos 4, entre 4 y 5, podemos identificar la leche. Entre 6 y 7, vamos a identificar la orina humana. 7 es el valor del agua químicamente pura, ya vamos a ver el porqué. De 7.1 podemos identificar la sangre. En valor de 8.5 el bicarbonato de sodio. De un valor de 10 los limpiadores de hornos. Y de 12 la soda cáustica o los destapadores de cañerías. Entonces es importante identificar y concluir algunas situaciones. En general, los alimentos, en su gran mayoría, tienen valores de pH ácido. Y en general, la mayoría, no estoy diciendo todos, la mayoría de los limpiadores, de los productos de limpieza, tienen tendencia a ser alcalinos. Y otra cosa muy importante, los sistemas biológicos tienden a ser ácidos. Eso pues para tener en cuenta más adelante el comportamiento de los sistemas de acuerdo a la bioquímica. Entonces, de acuerdo a esto, ¿cómo determinar el pH? Entonces Sorensen, obviamente apoyado en el trabajo de Arrhenius, entonces estableció que el pH es igual al inverso del logaritmo, o al logaritmo inverso, perdón, de la concentración de hidrogeniones. Haciendo el tratamiento matemático respectivo, el pH va a ser igual al logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. ¿Sí? Entonces, para algunos ácidos, por ejemplo, los ácidos fuertes, entonces es directamente aplicar el logaritmo negativo. Por ejemplo, si tenemos una solución de ácido clorhídrico cuya concentración es 0.1 molar y en determinado caso le dicen determine su pH, entonces el procedimiento es el siguiente. Si ya sabemos que el ácido clorhídrico tiene una concentración de 0.1 molar, por lo tanto la concentración de hidrogeniones va a ser igual a 0.1 molar. Entonces, el pH va a ser igual al menos logaritmo o el logaritmo negativo de 0.1. Y esto, realizando la operación, nos va a dar igual a 1. Confirmando pues la información declarada anteriormente sobre los ácidos. Bien, ahora para las bases y los ácidos débiles, entonces para los ácidos débiles, entonces por ejemplo tenemos nuestro ácido hipotético HA, cuya concentración fue de 1.33 por 10 a la menos 3 de concentración de hidrogeniones previamente calculado. Entonces el tratamiento matemático pues ya se explicó anteriormente. Por lo tanto, el pH va a ser igual numéricamente a lo siguiente. Entonces, el logaritmo negativo de 1.33 por 10 a la menos 3, y ello nos va a dar 2.88 como valor de pH. No colocamos unidades porque el pH es un valor adimensional, ¿sí? Acá es importante mencionar que el pH lo hemos calculado para los ácidos. Para las bases
uno calcula el pOH. Previamente a ello, entonces, ¿el agua será un ácido o una base? Entonces esa es la pregunta. ¿El agua será un ácido o una base? Si tenemos en cuenta la teoría de Brewster, Lowry y de Arrhenius, pues tenemos que el agua sufre un proceso de autoionización, que es el siguiente. Entonces tenemos acá que se generan hidrogeniones e hidroxilos. Y la constante de equilibrio se llama constante de disociación del agua, Kw, que me va a generar el siguiente expresión de constante de equilibrio. Y el valor de Kw a 25 grados centígrados es 1 por 10 a la menos 14. Teniendo en cuenta esta relación, obviamente hay que tener en cuenta que si usted va a determinar la concentración de hidrogeniones e hidroxilos en el agua pura, entonces le va a resultar que el agua pura le va a dar una concentración de hidrogeniones y de hidroxilos igual a 1.0 por 10 a la menos 7. Y el pH va a ser igual a 7. Este es el valor para el agua pura. Se lo invito, si va a hacer el cálculo, entonces usted lo que hace es el pH igual logaritmo negativo de 1 por 10 a la menos 7. Y le va a dar el valor de arriba. Con la expresión de la constante de disociación del agua, usted puede dilucidar varias situaciones. Entonces, a partir de acá, usted va a tener la siguiente información. Entonces, conocemos el valor numérico de la constante de disociación. Si usted le aplica el logaritmo negativo a cada uno de los lados, ¿sí?, de la ecuación, recordemos que las ecuaciones son igualdades, y aquí aplicamos las diferentes propiedades. Entonces el menos logaritmo de Kw, y acá el logaritmo negativo de 1 por 10 a la menos 14, igual aquí, entonces el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. Entonces el menos logaritmo de hidrogeniones menos el logaritmo negativo de los hidroxilos. Entonces aquí nos va a dar 14 y aquí nos va a dar, este es el pH y esta una nueva expresión que va a ser el pOH. Entonces, esta nueva expresión le va a servir a usted para dilucidar el pH y el pOH de diferentes soluciones. Bien, entonces vamos a ver algunos ejemplos de la aplicación de esta expresión. Para nuestro ácido HA, entonces el pOH, por ejemplo. Entonces, si sabemos que el pH de esa solución fue 2.88, determine el pOH, básicamente. Entonces, de acuerdo a esta información, entonces, 14 igual al pH más pOH, que esa fue la expresión deducida anteriormente. Entonces, el pOH va a ser igual a 14 menos pH, y el pOH va a ser igual a 14 menos 2.88, y el pOH igual al siguiente valor, a 11.12. Y de esta forma se determina el pOH para soluciones donde usted conoce el valor del pH. Lo mismo usted puede hacer para las bases. Espero que esta explicación le sea bastante importante para desarrollar los cálculos,
y nos vemos en una próxima oportunidad.